nosotros les vamos a hablar sobre la pena de muerte. Para empezar les voy a explicar qué es la pena de muerte rapidísimamente. La pena de muerte es el castigo que se les da a la persona por cometer algún crimen en el que pagan con su vida. Bueno, la pena de muerte ha ido evolucionando a través de la historia, desde las crucifixiones hasta lo más actual, que es la inyección, en la cual te quedas dormido y ahí mueres. Y a pesar de que la pena de muerte ha evolucionado, las formas de pena de muerte han evolucionado, los métodos siguen siendo muy difíciles de comprender. ¿A qué me refiero con esto? Físicamente, quizá los más actuales métodos no son tan sanguinarios o tan dolorosos como antes lo eran. Sin embargo, el terror psicológico que la gente que sufre estas personas siente es tremendo. No creo que nadie de nosotros lo podamos imaginar. Y bueno, hay algunos países en los que actualmente todavía se da la pena de muerte. Y esto es muy preocupante. Y no soy el único que me preocupa. De hecho, la organización Amnistía Internacional, en el año 2015, publicó un artículo en el que hace referencia de su preocupación porque muchos países actualmente usan la pena de muerte todavía como castigo para crímenes militares y muchísimas cosas, ¿no? Y nosotros pensamos, bueno, pero la inyección letal no es dolorosa, ¿no? Pero en muchos países todavía se ahorcan, se degollan, ¿no? Infinidad de cosas. Y lo que yo les voy a decir es un poco fuerte. Imaginen, si ustedes dan felicidad, si ustedes ayudan a las personas, usualmente tienen alrededor de ustedes personas que los ayudan. Si ustedes dan amor, aunque suene muy romántico, usualmente tienen a personas alrededor de ustedes que les brindan cariño, que les dan amor. Si ustedes dan enojo, van a tener personas alrededor de ustedes que se enojan, que se molestan con ustedes, que se fastidian. Piensen, ¿qué pasaría si ustedes siembran muerte? No lo sé. Y bueno, esto de la vida es un tema muy complicado. En mi punto de vista, yo creo que sería muy complicado para mí decidir sobre si una persona debe vivir o morir. Yo creo que se necesita mucha educación o mucho conocimiento o muchas cosas para saber si una persona debe morir o no. En mi caso, o sea, hay veces en las que yo tomo decisiones en mi vida y no son las correctas. Y con ese criterio, yo no podría decidir sobre la vida de las personas. Quiero que vean la imagen que está proyectada. ¿Qué ven ahí? Una camilla. Todos vemos una camilla. Ahora quiero que por un segundo dejen de ponerse en el papel del que apunta con el dedo y se pongan en el papel del acusado. Y sepan que ahí van a morir. Imagínense el terror psicológico que van a sentir. Por eso yo creo que la pena de muerte no debe ser aceptada en México. Bueno, los países que tienen legalizada a esta sanción letal son China, Yemen, Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos, donde la pena de muerte se realiza en base a diferentes métodos, como es la decapitación, el ahorcamiento, electrocución, inyección letal y también por armas de fuego. Sin embargo, poco a poco se ha dado notar la ineficiencia de esta sanción. De acuerdo con BRIS 2016, en el 2009 redujeron las aboliciones de esta ley a 96, pero solo la mitad de ellos lo abolió en base a la ley. A pesar de que se supone que esta consecuencia se hace para los delitos que son
más graves, hay países donde aplican esta sanción por delitos no violentos, como es el narcotráfico. En Estados Unidos, en 1944, hubo un caso de un niño de tan solo 14 años que fue condenado a muerte por esta situación. No solo la sentencia, los pasos son costosos, también te llevan mucho tiempo, y es por eso que va acabando con la economía del país. Y al final de cuentas, el gobierno es el que está decidiendo quién decide vivir y quién no. Y la vida es un derecho tan importante que ningún estado tiene por qué arrogarse a eliminarte este derecho. Hubo un caso también en Estados Unidos, en Oklahoma, donde la inyección letal falló. ¿Y saben qué pasó? El delincuente estuvo delirando 43 minutos. ¿En qué clase de mundo estamos viviendo donde nos satisface ver a una persona sufrir? ¿Quién de ustedes piensa que la violencia se puede acabar con más violencia? Creo que nadie, ¿no? Y es por eso que nosotros les estamos diciendo que le digan que no a la pena de muerte. Otra cosa que tenemos que recalcar es que uno de cada 25 personas condenadas a la pena de muerte es inocente. Y por todas las razones que también les he dicho anteriormente, cabe recalcar la ineficiencia del gobierno mexicano en cuanto a investigar, detener y juzgar a los delincuentes. Imagínense cuántas personas vamos a tener muertas si el gobierno no se preocupa por nada. Miles, estamos de acuerdo. A pesar de esto, criminalistas de Estados Unidos piensan que la pena de muerte no soluciona los asesinatos en Estados Unidos. Y más que buscar una justicia, que es lo que defienden los que apoyan la pena de muerte, es más bien un tipo de venganza que impide que el delincuente se pueda rehabilitar. Y es por eso que mis compañeros seguirán hablando. Bueno, no sé si sabían ustedes que en la mayoría de los estados de Estados Unidos la pena de muerte es legal. Sin embargo, pues ya no, muchos de los que ya es legal ya no la usan o han disminuido su uso. Se supone que vivimos en un mundo que es tolerante y diverso. Tal vez el que cometió el crimen fue un terrorista o un doctor fracasado. Entonces, pero nadie sabe quién está atrás de cada ser humano. Me gustaría citar a David Burch, quien es líder del Partido Republicano en el estado de Georgia, en Estados Unidos. En 2015, él dijo que la pena de muerte atenta contra los principios básicos de la libertad, la responsabilidad fiscal y el gobierno limitado, además de que es un proceso agresivo, inútil y costoso. Y pues yo creo que él tiene argumentos bastante sólidos. Pues, ¿dónde están los límites del sistema político? ¿O de verdad nos han probado que la pena de muerte funciona y que nos trae beneficios? En un estudio que se realizó en el año del 97, en estudios de homicidio, reveló que en vez de la pena de muerte, en vez de reducir los asesinatos, los aumentaba. También otro estudio que fue realizado en las instituciones de criminología más importantes de Estados Unidos y por presidente y personas importantes que pertenecen a ellas, rechazaron que la pena de muerte era solución o que reducía los asesinatos. Y si todavía no me creen, la FBI en el 2004 también publicó un reportaje que al momento en el que la pena de muerte iba disminuyendo, los asesinatos también iban disminuyendo. Otra pregunta que yo les quiero hacer es si de verdad se juzga al peor de los peores. Esto para mí es completamente falso porque de acuerdo con lo que investigué en el New York Times en el 2004,
Charles Cullen, que era un ex enfermo, llegó a un acuerdo con los fiscales y a pesar de haber admitido y declararse culpable de haber matado a 13 personas, va a poder vivir. Y otra persona que se llama Gary Ridgway admitió también haber matado a 48 personas desde el año 82 y también va a poder vivir. Claro, sin opción a una libertad condicional. Pero ¿es verdad que se juzga de manera justa o homogénea? Por ejemplo, también algo que influye demasiado es que al momento de poder decidir si sí o si no se va a sentenciar, hay muchos factores que influyen, porque pueden ser estereotipos, raza, género y pues la capacidad a acceder a una asesoría legal. Por ejemplo, se demostró en un estudio que realizó la Universidad de Duke en Estados Unidos que es más fácil condenar a una persona que mató, es 4 veces más probable condenar a una persona que mató a una víctima de color blanco o una latina que a un afroamericano. También quiero invitarlos a reflexionar acerca del costo. O sea, por ejemplo, a Carolina del Norte le cuesta 14 millones al año matar que tener a los reclusos vivos. Entonces, si nosotros nos convertimos en aquello que deploramos y en gente que mata más gente, yo creo que insultamos la conciencia y la memoria de nuestras víctimas. Bueno, aparte de los argumentos que ya presentaron mis compañeros, me parece importante mencionar también las fallas de logística que tiene este castigo. Un condenado a pena de muerte en Estados Unidos tarda al menos 10 años en cumplir con su sentencia, y esto se debe a la inconsistencia y el alto costo que implica un proceso como este. El número de sentenciados, igual que el número de ejecuciones, ha disminuido notablemente en la actualidad, pero no es porque haya menos criminales, es porque hay una ineficiencia por parte de las autoridades que deben llevar a cabo el proceso. Si bien la Corte de Justicia no tiene ningún problema en sentenciar a varios individuos, el sistema no hace nada para llevar todas estas sentencias a cabo, por lo que los criminales se aumentan y se aumentan y se aumentan. Por último, también queremos mencionarles a Rainey Cushing. Rainey Cushing es el fundador de Murder Victims Families for Human Rights y es un familiar de 2 víctimas de asesinato, su padre y su hermano político. El propósito de su compañía es ayudar a este tipo de familiares como él a superar este sufrimiento por el que están pasando y contribuir a su desarrollo. Rainey Cushing señala que superar esto no consiste en tomar venganza, es más bien un proceso muy interno en el que los familiares deben aprender a honrar la vida y la memoria de su ser querido y tomar decisiones que ellos considerarían correctas. Y dice que un gobierno que mata gente, que mata para decir que el matar es malo, es incongruente y por lo tanto no debe legalizarse o aplaudirse esta sentencia. Además, dice que este tipo de castigo minimiza lo que es en realidad el sufrimiento para las familias, porque aunque las familias no se den cuenta al principio, lo que ellos quieren es que su ser querido vuelva, no que el asesino se muera. En conclusión, nosotros hemos decidido que la pena de muerte no se debería legalizar en México, puesto que tras hacer comparaciones con nuestro país vecino, que es Estados Unidos, y es en el que la pena de muerte está mayormente legalizada en los estados, hemos visto que es un proceso ineficiente.
¿Por qué nos comparamos con Estados Unidos y no con Arabia Saudita o otros países que también tienen esta sentencia legalizada? En los países del este, esta sentencia es sobre todo impuesta por causas religiosas, y eso es un tema mucho más profundo que se debería argumentar en otro discurso. Estados Unidos está más cerca a nosotros políticamente y es por eso que hemos comparado con él, y hemos visto que, como mencionaron ya previamente mis compañeros, esta penalización es costosa, lleva mucho tiempo, es ineficiente, es insegura porque no sabemos si es inocente o es culpable, y sobre todo no garantiza la recuperación o la compensación de las familias que fueron afectadas. Muchas gracias.